Doy la bienvenida al licenciado Luis Oviedo. Él pertenece al Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica en Ciencias Económicas. Es investigador y tiene una investigación súper importante para nosotros en este entorno de la Ley de Empleo Público. Muchísimas gracias, don Luis, por acompañarnos. El escenario es suyo. Gracias, muy amable y muchas gracias por la invitación. Me parece un momento oportuno, ¿verdad? Para hablar sobre este tema y aclarar algunas dudas que hay todavía respecto a la Ley Marco de Empleo Público y al salario global. Perfecto. Bueno, como usted lo decía, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Y sin embargo, valga aclarar que este es un trabajo que he venido desarrollando a título personal, es decir, en horas fuera de oficina, porque desde el principio, desde el 10 de marzo que salió la publicación de los salarios globales transitorios, pues me causó gran preocupación todo el tema de cómo estaba quedando las personas funcionarias públicas con respecto a los salarios tan indignos y tan injustos que se estaban aplicando o que se pensaban aplicar o se piensan aplicar, ¿verdad? Porque todavía están por entrar en vigencia ahora en septiembre. Se había dicho que eran 6 meses para salir con los salarios globales definitivos y eso debería ser ahora en septiembre. Entonces, bueno, dicho esto, la Ley Marco de Empleo Público, ¿verdad? Entró en vigencia el 10 de marzo con los salarios globales transitorios, como les decía, y a partir de ese momento, pues se generó toda una controversia alrededor de, porque hasta el momento había como poca información, ¿verdad? Ya el proyecto pasó varios años en la Asamblea Legislativa, cambió mucho desde su inicio, y aquí lo voy a mostrar, ¿verdad? En febrero del 2019, la exministra de Planificación, Pilar Garrido, en una entrevista al semanario Universidad decía que esta ley no era algo de tinte fiscal, ¿verdad? Que era nada más que todo para ordenar un problema de los salarios públicos, buscando que estos fueran equitativos, ¿verdad? De manera que personas que realizaban la misma función en cualquier institución pública pudieran ganar lo mismo. Decía que, o por lo menos tenía claro, que no era posible que la composición de los salarios actuales provocara que más del 80% fueran incentivos por un problema de la estructura salarial donde la base salarial era muy baja, ¿verdad? Y entonces todo había que compensarlo a través de incentivos. Y eso provocaba que no se ajustaran a criterios de competitividad ni de justicia social para remunerar al funcionario. Entonces, con esta empieza a hacer su recorrido en la Asamblea Legislativa, la Ley Marco de Empleo Público, no es un proyecto, ¿verdad?, de ley. Sin embargo, ese proyecto fue cambiando a través del tiempo. Llegamos a marzo del 2022, se aprueba ya en la Asamblea Legislativa el proyecto y en una entrevista, ya una vez aprobado el proyecto a la misma ministra, Pilar Garrido, ¿verdad? Ella dice que lamentablemente la pandemia reacomodó las prioridades del gobierno y que entonces eso aplicó a todo lo que tenían en manos y también se aplicó a la Ley Marco de Empleo Público, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ya dejó de ser algo que no era de tipo fiscal a ser rigurosamente fiscal, ¿verdad? Y entonces el objetivo va a ser la contención del gasto en salarios, ¿verdad? Una contención muy agresiva y por el ahorro que esto generaba. Entonces, ¿por qué me gusta iniciar acá? Si bien en un principio muchas personas estaban de acuerdo con el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, ¿verdad? Sobre todo por el tema de justicia y de equidad, al final ese objetivo se pierde en el camino y lo que queda es algo completamente diferente, ¿verdad? Y entonces esta ley, una vez que se implementa, más bien lo que viene a generar son mayores desigualdades, fracciona completamente el sector público y eso es quizás para mí lo más perjudicial porque ha evitado la unión como sector público para dar una lucha a este proyecto, ya que por un lado dejaba fuera a las instituciones en competencia, o sea, las instituciones en competencia quedaron fuera de la Ley Marco de Empleo Público.
a las instituciones autónomas como la Caja, las universidades, las municipalidades y otras, las deja fuera de la rectoría de Mideplan, ¿verdad? Un fallo de la Sala Constitucional. Esto no quiere decir que no les aplica la ley marco empleo público, sí les aplica, lo único es que la rectoría ya no recae sobre Mideplan, sino cada institución puede administrarse, ¿verdad? Y entonces, una vez que se sale el reglamento y se dice que a partir del 10 de marzo tenían que estar los salarios globales, sale Mideplan con sus salarios globales transitorios, ¿verdad? Y lo primero que llama la atención son que son salarios sumamente bajos, ¿verdad? Que no tienen ningún sentido, ningún criterio de dignidad, y que incluso lo que más llama la atención es que en muchos de las clases o de los puestos, ese salario que se está ofreciendo es menor al salario en el sector privado, ¿verdad? Es el salario del sector privado que ya es bastante bajo y el gobierno sale ofreciendo salarios todavía menores a ellos. Entonces dice la ministra que es que el sector público no tiene que competir con el sector privado, que eso no está estipulado en ningún lado, y que la ventaja de trabajar en el sector público es la estabilidad y que con eso se compensa las diferencias que pudieran haber con respecto al sector privado. Además dice que es que a estos salarios del sector público que se publicaron les faltaba el 8.33% del salario escolar, ¿verdad? Sin embargo, si uno ve la diferencia, en muchos de estos, ese 8.33 apenas alcanza para igualar al sector privado. Ahora, otro dato interesante es el tema, como les decía, de un salario digno, ¿verdad? Vemos aquí los conserjes, los misceláneos, todos con salarios de menores a 400,000. En este momento, para que una persona sea considerada no pobre en este país, en Costa Rica, tiene que tener un ingreso mensual de 130,000 colones por persona por mes. Es decir, un hogar de 3 miembros, es decir, el funcionario, su pareja, si es que no trabaja, y un hijo, requerirían 390,000 colones para no ser considerados en pobreza, ¿verdad? Y como vemos estos salarios, y no solo los de estos puestos de estratos muy bajos, sino incluso profesores de enseñanza preescolar y general básica con salarios menores a 390,000, podemos decir que no podrían tener una familia de 3 miembros, ¿verdad? Como le decía, su pareja y un hijo más, y solo dependieran de su salario en el sector público, porque caerían en pobreza, ¿verdad? Y esto es una situación entonces donde el gobierno estaría impulsando o generando pobreza desde el mismo sector. Entonces, es muy preocupante, ¿verdad? Estos salarios. eh, Hay salarios mayores para las otras, demostrar que estos salarios son indignos, ¿verdad? Que no hay justicia ni dignidad en un salario que lo que está haciendo es, o lo que va a hacer es generar más pobreza en el país. Entonces, una vez que sale esta publicación, ¿verdad? Empiezan también a salir otras voces reclamando por estos salarios tan bajos. Y entonces la fuerza pública convoca una marcha e inmediatamente Mideplan ajusta sus salarios en un 40%, ¿verdad? Entonces se ajustan a un 40% hacia el alza y aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué estudio técnico hubo detrás de estos salarios para justificar, ¿verdad? Que quedaran 40% por debajo del salario que deberían de tener, si se ve así, o cómo no se consideraron los elementos para los policías de manera que sus salarios fueron tan bajos y que hubo que ajustarlos de un momento a otro 40%, ¿verdad? Esto es importante porque desde que el proyecto empieza a dar en la Asamblea Legislativa, a nosotros en el instituto normalmente la Asamblea nos hace consultas de los proyectos que tienen que ver con el tema fiscal y con tema de afectación a población en condición de pobreza por el tema de investigación del instituto. A nosotros nos hacen la consulta allá como por el 2020 y lamentablemente no hay datos para hacer ningún análisis, no estaban salarios globales establecidos, no estaban las familias establecidas. Se le pide a Mideplan que si nos puede brindar información para hacer nosotros nuestras estimaciones, y Mideplan lo que dice es que nos dicen que no, que es que eso está preliminar, que todavía están trabajando, que son datos que no están pulidos, entonces que no los pueden compartir.
¿verdad? Entonces, nosotros como instituto lo que decimos es no podemos dar un criterio sobre algo en lo que no tenemos información y por lo tanto no se pudo aplicar ningún tipo de estudio para poder determinar precisamente estas afectaciones que ahora nos damos cuenta de su magnitud, ¿verdad? Y entonces también uno se pregunta, bueno, pero si Mideplan y Servicio Civil debieron haber hecho su trabajo, debió existir un estudio técnico desde un principio, ¿verdad? Que justificara toda esta ley. Sin embargo, la misma asamblea la pidió y la Defensoría también se puso a pedir explicaciones de los estudios que justificaban esto sin que a la fecha se hayan entregado dichos estudios, ¿verdad? Y entonces no hay manera de saber si qué es lo que hay detrás de esto, ¿verdad? También desde un principio se habló de que este proyecto o esta ley marco de empleo público iba a generar un ahorro de 300.000 millones anuales. Se hicieron todos los cambios que se hicieron, ¿verdad? Al final las instituciones autónomas no entraron en el proyecto y se siguió manejando el mismo monto, o sea, no hubo una modificación. Entonces, a mi entender, nunca hubo nada formal, un estudio formal sobre los efectos de estos salarios y cómo se iban a trabajar, ¿verdad? Y por eso es que ni Mideplan, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Servicio Civil pueden dar un dato real de la afectación, ni un dato que justifique todo el tema salarial de este proyecto o de esta ley. Ahora, hay algo que también es muy importante y es la pérdida salarial o la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios como funcionarios públicos. Esto, como les digo, es algo que se viene trabajando desde marzo del 2000, desde este año. Desde aquel momento ya yo había hecho algunos estimaciones o algunos supuestos de lo que iba a pasar con este tema. Y uno de ellos era que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos pues iba a venirse en picada cada vez más, ¿verdad? Aquí tenemos un análisis desde el 2019 de cuál ha sido la evolución de los salarios brutos en términos reales, ¿verdad? Y esto es quitando el efecto de la inflación. Podemos ver cómo los salarios en el sector público han perdido un 17% de su valor. Es decir, ha perdido alrededor de, en promedio, 149.000 colones desde diciembre del 2019 a abril del 2023. Y esto es importante porque, si bien la ley marco de empleo público empieza a regir en marzo de este año, del 2023, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas empezó a regir en el 2019, ¿verdad? Y esa es la que viene a controlar un montón de el tema de los cruces salariales en el sector público. Entonces, digamos que esta ley marco de empleo público, aunque se diga que va a controlar, ya eso estaba controlado por otra ley, como le digo, la ley 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces vemos cómo mucho de esta caída o esta pérdida del valor de nuestros salarios se debe a la otra ley. Sin embargo, vemos también cómo el sector privado no ha tenido una pérdida en su valor adquisitivo, ¿verdad? Sino que sus salarios más bien se han apreciado un 4.5%. Eso es decir, que no han sufrido el efecto de la inflación como lo ha sufrido el sector público, ¿verdad? Y esto, ayer salió una noticia precisamente del Banco Central, donde decía que el consumo de los hogares se redujo, ¿verdad? Y una de las justificaciones para esa reducción en el consumo es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Ahora, como les decía, estos salarios y este congelamiento salarial tiene sus implicaciones y una de las implicaciones es que se está generando pobreza ya desde el sector público, ¿verdad? Entonces vemos acá, desde el 2017 a marzo de este año, cuál ha sido la evolución de la pobreza cuando vemos a qué sector pertenece la persona o el hogar, ¿verdad? Los hogares de personas que trabajan en el sector público han duplicado en el último año la situación de pobreza. Esto se ve poco, ¿verdad? Un 1% o un 3.6% parece poco. Sin embargo, en términos absolutos estamos hablando cerca de 5.000 hogares más adicionales, o sea, 5.000 hogares adicionales que en el último año cayeron en pobreza siendo empleados del sector público. Y entonces, esta cantidad de nuevos hogares en condición de pobreza, ¿verdad? En el último año,
que son alrededor de 34,000 hogares, un 9% de ellos son hogares de funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, es importante llamar la atención de que ya se está comenzando a ver el efecto de ese congelamiento salarial, el efecto de esa pérdida del poder adquisitivo, y esta tajada probablemente irá creciendo conforme vayan pasando los años. Como les dije, no hay datos que permitan hacer un estudio real de todo el sector público. Sin embargo, la Universidad de Costa Rica, en su apartado de transparencia, comparte cada mes la planilla de todos los funcionarios, de los 9,000 y pico de funcionarios de la universidad. Entonces, teniendo toda la planilla con todos los puestos y habiendo la universidad publicado también los salarios globales transitorios que se iban a aplicar, pues hice un análisis de esta planilla, aplicándole a cada puesto el salario global que le correspondería a partir de la entrada en vigencia, y de esta manera poder determinar algunas situaciones. Entonces, lo más importante es que el 78% de la planilla universitaria va a haber congelada su salario, ¿verdad? Esto es porque la ley Marco de Empleo Público dice que aquellas personas que con su salario compuesto estén por encima del salario global que se les asigna, no van a tener incrementos ni por costo de vida, ni por anualidades, ni por ninguna situación, ¿verdad? Entonces, esto es muy preocupante porque es, por lo menos para este ejercicio de la Universidad de Costa Rica, ejercicio que queremos replicar en la caja, que ya están ahí los trabajadores de otro sindicato ayudando a buscar esta planilla para poder hacer este ejercicio y determinar esta situación al nivel interno de la caja. Entonces, en la universidad pudimos determinar que se comportaba de esta manera, ¿verdad? Donde puestos bajos, medios y altos tienen una afectación bastante similar, ¿verdad? Sin embargo, los más perjudicados son los puestos técnicos y operativos, mientras que los profesionales y el personal académico es el que tal vez tiene un poquito menos de afectación. Sin embargo, sí, 2 de cada 3 personas van a ver congelados sus ingresos por determinada cantidad de años. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, en promedio, los funcionarios de la Universidad de Costa Rica que van a quedar con su salario congelado, van a quedar congelados por 19 años, ¿verdad? Y esto es una situación que uno se pregunta, bueno, ya hemos soportado 3 años de congelamiento, ¿verdad? Básicamente, donde no hemos tenido incrementos, y uno siente esa disminución en el poder de compra de nuestros salarios. Ahora, ¿qué pasará cuando pasen 10 años, verdad? O sea, ¿se podrá soportar todo el efecto de la inflación de 10 años sin que los salarios aumenten? Bueno, yo de mi parte creo que no, ¿verdad? Y entonces lo que va a provocar es que las personas comiencen a migrar. Van a dejar el salario, van a dejar su puesto en el sector público buscando mejores oportunidades en el sector privado. Ahora, como les decía, la ley Marco de Empleo Público y el salario global establece básicamente 3 escenarios. Todas las personas que entraron a partir del 10 de marzo del 2023 entran con un salario global. Ya no entran con el salario compuesto que usábamos todos nosotros, sino entran con un salario global. Y esto entonces, estas personas no pasa nada, van a seguir recibiendo su salario global, que en este momento está determinado ya por ley. Y las personas que estaban antes del 10 de marzo del 2023 van a quedar en 2 situaciones. O tienen un salario compuesto que es superior al salario global y por lo tanto no van a recibir ningún tipo de incrementos hasta que este salario global los alcance, o tienen un salario que quedó por debajo del salario global, ¿verdad? Entonces, para una persona en un puesto X, el salario global está en 500,000, y esta persona, como ingresó antes del 10 de marzo, estaba apenas recibiendo su salario base, este salario era menor, ¿verdad? Y entonces lo que dice la ley es que esta persona puede empezar a recibir anualidades, y una vez que se supere el tema de deuda PIB, comenzará a recibir incrementos por costo de vida hasta que su salario alcance el salario global, y entonces ahí se puede pasar, ¿verdad? No es posible para ningún funcionario con salario compuesto pasarse al salario global.
la única manera de hacerlo eso sería desvinculándose de la institución por 6 meses y después volver con las consecuencias que eso implica. Entonces, hicimos el ejercicio con los datos de la planilla universitaria para ver qué pasaba con las personas que tenían salarios mayores, ¿verdad? Tomando el salario compuesto, promedio, mediano más bien. Esto quiere decir que es el salario sobre el cual está el 50% de las personas en esta categoría de profesionales en la Universidad de Costa Rica y el salario global transitorio que la universidad está ofreciendo. Vemos como el salario en este momento es de 1.889.000 y el salario compuesto, el salario global ofrecido para este mismo puesto es de 820.000. Si suponemos, ¿verdad?, una inflación del 3% anual, que es la meta inflacionaria del Banco Central para este próximo año, y lo llevamos hacia futuro para ver cuántos años se necesitarían de ese incremento, vemos que para una persona en este puesto profesional A le tomaría 30 años que su salario global los alcance. 30 años en que estas personas no van a tener incrementos, no van a tener anualidades, no van a tener ningún tipo de reconocimiento, van a seguir con su salario de 1.800.000 congelado durante los 30 próximos años. Ahora, ¿qué pasa con las otras personas? Con los que tienen salarios menores al salario global. La ley lo que dice es que entonces estas personas sí pueden tener incrementos por anualidades y por costo de vida una vez superada la relación deuda-PIB de la regla fiscal. Sin embargo, lo que encontramos, y creo que para efectos de la caja aplica igual, es que las personas que hoy día tienen un salario compuesto menor al salario global no van a llegar a alcanzar nunca al salario global, sino que esa brecha más bien con el paso de los años se va a ir ampliando. ¿Esto por qué? Porque una persona que tenga un salario global y que digamos ya el ministro de Hacienda dijo que a partir del otro año ya se empiezan a dar los reconocimientos por costo de vida, ese aumento por costo de vida para el salario global va a ser sobre el salario global porque ese es el monto de su salario. Mientras que el salario compuesto, la parte salarial o el componente salarial es solo el salario base. La anualidad es un monto nominal. Los otros incentivos que están vinculados ahí también quedaron nominales, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, y tengo entendido que en la caja también anda por ahí. Entonces, ese salario compuesto no va a crecer de la misma forma en que va a crecer el salario global, ¿verdad? Porque, como les decía, si el salario global es mayor y va a crecer por un porcentaje sobre el total del salario global, no es igual a porcentaje sobre una parte del salario. Entonces, lo que va a provocar es que con el paso de los años, más bien la brecha sea más amplia y genere más desigualdad, ¿verdad? Porque aquí lo que está pasando es que entonces vamos a tener personas realizando la misma tarea con salarios diferentes, ¿verdad? Entonces, es que el tema de equidad no se está logrando con esta ley. Ahora, con respecto al tema de atracción y retención, la ley dice que debería ser prioridad de cada institución diseñar un sistema donde estos salarios globales sean atractivos y permitan la retención de las personas profesionales capacitadas ya en cada uno de los puestos. Entonces, aquí hice un ejercicio de comparar el sector privado, ¿verdad? Para cada uno de estos puestos de ejemplo, cuál era el pago que se le va a hacer con el salario global en el gobierno central, cuál era el pago en la Universidad de Costa Rica y cuál es el salario global definido en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces vemos cómo aún en los puestos más bajos el salario del sector privado es mayor al del sector público del gobierno central que una parte de los funcionarios de la caja ahora estarían vinculados, ¿verdad? Al ser declarados no exclusivos ni excluyentes, y por lo tanto, quedarían en desventaja con el resto. Y entonces vemos una situación que aquí me parece muy importante. Siempre se compara con el sector privado, pero con el sector privado en su totalidad, ¿verdad? Y el sector privado en su totalidad tiene una parte que es muy de explotación, por decirlo así, ¿verdad? Donde no les importa tener a sus trabajadores en jornadas extensas, con salarios poco dignos y atractivos, y entonces
si la comparación se hace con el total, se están incluyendo empresas que pagan muy mal, ¿verdad? Entonces, si uno quiere ver si los funcionarios se van a mover o se van a quedar en la institución, debería compararlo con el sector privado que paga bien, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que hice acá con este ejercicio, comparando con empresas donde el funcionario tiene las mismas cualidades que en el sector público, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el sector privado paga mejor, incluso que el sector público, aun cuando se diga que el sector público regala millones a todos sus empleados. Entonces, como les decía, desde que empecé a trabajar sobre este tema, uno ya podía esperar algunos impactos producto de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público y del salario global, ¿verdad? Y entonces, el primero era un aumento en la pobreza, que ya se empieza a ver. El segundo es un aumento en la informalidad. Las personas van a tratar de seguir con sus puestos en el sector público y tratando de generar ingresos en el sector privado, ¿verdad? Y esos ingresos van a tratar de que no sean sujetos a Hacienda, de manera que entonces va a haber un aumento ahí de la informalidad. Va a haber un deterioro de las finanzas de la caja, o sea, ¿qué pasa si el sector público deja de crecer? ¿Verdad? Nosotros somos como un 20% de la masa salarial de la caja que aporta sus cotizaciones a la caja y por lo tanto, entonces, si este 20% ve congelados sus ingresos, no hay aumentos, eso va a tener un impacto en las finanzas de la caja. Va a haber una disminución en el gasto social, ¿verdad? Porque también está amarrado el tema de los salarios al gasto social. Va a haber un aumento en las ya largas filas de espera de la caja por la salida ya dada de especialistas. Va a haber un aumento en la brecha salarial de género y esto se debe a que en el sector público hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres trabajando en él. Va a haber una disminución de la pensión futura de los empleados públicos, ¿verdad? Todo este congelamiento va a tener un impacto en las pensiones y si a esto le sumamos las pérdidas de los fondos de pensiones complementarias, pues entonces no es muy halagador el futuro. Va a haber un aumento del desempleo y un menor crecimiento de los salarios del sector privado. Históricamente, los salarios del sector privado más bien crecen dándole seguimiento a los salarios públicos. Si los salarios públicos no van a crecer, pues los salarios del sector privado tampoco van a crecer, ¿verdad? Y no van a tener necesidad ni siquiera de forzar mediante aumentos a que funcionarios del sector público se pasen al sector privado porque el incentivo que había en los salarios públicos, que si bien en un inicio, a la entrada en el sector público, los salarios no son tan competitivos, siempre se visualizaba a largo plazo, ¿verdad? O sea, con el paso de los años, las anualidades y todos los pluses, pues ese salario ya comenzaba a ser atractivo. Ahora, este salario es por mucho, poco atractivo y no solamente eso, no va a crecer, solo va a crecer por costo de vida, o sea, inflación que siempre, también históricamente, el gobierno no reconoce el monto real de la inflación, sino que siempre queda de viento, ¿verdad? Entonces, a largo plazo esos salarios van a dejar de ser competitivos y por lo tanto va a tener su efecto en el sector privado. Va a haber un aumento en el nivel de endeudamiento y en la morosidad. O sea, muchos funcionarios públicos tienen créditos donde se consideró que su salario iba a tener cierto incremento, ¿verdad? Y a esto se está uniendo que las tasas de interés de todos esos créditos van aumentando, entonces va a tener un efecto sobre el endeudamiento y la morosidad. Y como les decía, bueno, yo anticipaba una disminución en el consumo de los hogares, disminución que ya el Banco Central empieza a notar a nivel país, ¿verdad? Entonces, todos los efectos que eso va a tener en el tema fiscal y de ingresos para el gobierno. Entonces, como consideración finales, bueno, hay una falta de estudios. Como les decía y les demostré, no hay un estudio real que se haya hecho desde un principio de cuál iba a ser la situación en la que iban a quedar las personas funcionarias, cuántos iban a quedar por debajo, cuántos iban a quedar por encima. Y bueno, ya no se puede llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Pero sí debería servir este tema, la ley marco de empleo público, para que a futuro ninguna ley se apruebe
sin que haya un estudio serio, un estudio técnico donde se demuestren los efectos y las implicaciones que tenga una ley. Al final, esto se resume en una austeridad severa, ¿verdad? Como le decía, el objetivo del gobierno es reducir y reducir muy severamente, y eso va a tener una implicación en la calidad de los servicios en todos los estratos, ¿verdad? No solamente en la parte de salud, en la parte educativa, en la seguridad social. O sea, en realidad todos van a sufrir una pérdida de la calidad. No puede haber calidad si no hay incentivos que vayan de la mano hacia ellas. El tema de la equidad y la atracción, como le decía, la ley en el artículo 31, en el inciso D, dice que se debería procurar que los salarios sean atractivos y que sean equitativos. Sin embargo, como lo vimos y como se puede ver, no sé al final cómo va a ser el tema de la caja, ¿verdad? Con los salarios globales definitivos, si van a ser por mucho mejor o van a ser más bien similares a los que está proponiendo Mideplan. Sin embargo, esos salarios de Mideplan no generan para nada atracción ni retención. Y bueno, ¿qué hacer? Cada uno desde sus áreas, hacer más propositivos, ¿verdad? Ver cómo pueden ser generadores de conocimiento, ¿verdad? Y mucho también de lo que ha pasado es que las personas han creído en que la ley marco de empleo público solo afecta a los nuevos, ¿verdad? Y en realidad este es un tema que nos afecta a todos, nuevos, viejos, a las futuras generaciones. Todos se van a ver afectados, y no solamente, como les decía, los funcionarios públicos, sino también los funcionarios del sector privado. Entonces, hay que trabajar en generar conocimiento y en compartir este conocimiento para que las personas sepan de la magnitud de esta situación. Puede haber mucha migración, ¿verdad? De hecho, ya hay muchas empresas transnacionales que, sin estar afincadas aquí en Costa Rica, se están llevando profesionales hacia el extranjero. Respecto a los panoramas de congelamiento, bueno, no sé su caso, cada caso es particular, ¿verdad? O sea, depende qué tan cerca o qué tan lejos haya quedado del salario global que le definieron, así va a ser el tiempo de congelamiento, ¿verdad? Entonces, pueden ser 30 años, pueden ser 40, puede pensionarse y nunca recibir un aumento, ¿verdad? Es muy preocupante porque, como le digo, ya hemos soportado básicamente 4 años de congelamiento y ya se siente, ¿verdad? O sea, la plata ya no alcanza igual si esos salarios no crecen y tenemos contratado servicio doméstico, el jardinero, ¿verdad? Esas personas son las primeras que van a sufrir, porque si no alcanza la plata para comer, ¿verdad? De ahí, pues, se empiezan a recortar gastos que se pueden realizar, y entonces por ahí es el tema del incremento en el desempleo, y si el desempleo incrementa, pues también repercute en las finanzas de la caja, ¿verdad? Entonces es un tema muy delicado. Esperemos los datos, esperemos que de verdad Recursos Humanos facilite la base de datos de ustedes para poder hacer este análisis y compartírselo pronto. La ley, ¿verdad? Y como les decía, la falta de un estudio técnico por un lado, y el que la ley en realidad no es tan clara, porque la ley define una metodología para asignar estos salarios, ¿verdad? Y es una metodología por factores. ¿Y esos factores qué son? La profesionalización, el riesgo, experiencia. Y entonces, digamos, son como 12 factores diferentes. No todos aplican para todos los puestos, porque también está el zonaje, ¿verdad? Si tengo que trasladarme a un lugar diferente, a ejercer mis actividades y todo eso. Entonces, para algunos se aplican, para otros no. El tema es cómo cada institución, y en eso es lo que tiene ventaja, digamos, los que quedaron ahora como exclusivos y excluyentes, es porque la caja puede, cada institución autónoma puede darle una valoración, una monetización a estos factores, ¿verdad? Y entonces de ahí la diferencia entre instituciones para un mismo puesto. Porque al final, ahora, los sistemas salariales están muy enfocados en la persona, ¿verdad? En qué tiene cada persona, qué títulos tiene, cuánta experiencia, actualizaciones y demás tiene. Pero ahora, la ley marco empleo público lo que establece son
puestos y el salario está asociado al puesto. Entonces, pueden haber dos personas con diferentes capacidades desarrollando el mismo puesto, pero ganando lo mismo, ¿verdad? Y entonces también hay un tema ahí de justicia. Bueno, pero este tiene doctorado, especialización y demás, y este tiene una licenciatura, y como el salario está asociado al puesto, van a ganar lo mismo, ¿verdad? Cosa que actualmente no sucede con el salario compuesto. Yo sí siento que hay mercado, ¿verdad? Para esta fuga de profesionales que no van a esperar 5 ni 10 años porque sus salarios comiencen a crecer, y sobre todo porque, como lo decía, esos salarios no es que van a recuperar el valor o van a crecer tan significativamente que se vuelva atractivo mantenerse y esperar. Por otro lado, sí, antes esa ventaja del sector público de ser muy estable podía inclinar la balanza, ¿verdad? En condiciones de salario similares a tomar el sector público. Yo lo que pienso es que más bien ahora esa balanza deja de existir en la medida en que estos salarios quedan congelados o incluso, ¿verdad? Porque pasa el otro tema. Si a su puesto como doctor o microbiólogo ahora quedó muy por debajo del salario global, también es contradictorio, porque lo que le están diciendo es, bueno, usted como microbiólogo debería ganar este salario, 3 millones, ¿verdad? Y tal vez usted está ganando 2, ¿verdad? Y entonces todos los nuevos que entren van a ganar 3. Bueno, qué injusticia, porque yo ya tengo varios años aquí en la caja y cómo es que yo no puedo pasarme, ¿verdad? Que también era algo que se decía en la ley. Todas aquellas personas a las que quedaran por debajo del salario se les iba a reconocer ese incremento, ¿verdad? Se les iba a pasar, se podían pasar el salario global. Ahora no hay forma, ¿verdad? Eso fue algo que se modificó en el camino y que también la gente quedó con esa idea, ¿verdad? De que al principio se había ofrecido una cosa y que luego se eliminó. Pero para mí, sí hay como margen de migración al sector privado y como le decía, bueno, asociado al tema de que la estabilidad ya no va a ser tan importante, sobre todo cuando las finanzas empiecen a apretar el cuello, ¿verdad? Sobre todo las personas que tienen créditos, que tienen familia, que tienen que ver cómo llevan alimento y mantienen sus activos. Porque esas personas probablemente tengan salarios que han crecido mucho por el tema de anualidades y estos salarios globales no consideran el tema de las anualidades ni la experiencia, ¿verdad? Que también en otros momentos ya se ha aplicado algo parecido al salario global, que se llamaba salario único, se aplicó en el Banco Central, el Banco de Costa Rica, en la Contraloría. Sin embargo, en esas otras instituciones trataron de hacer el estudio que hizo falta acá, y para determinar cada salario consideraban que no se afectara a la mayor cantidad de población, sino que entonces solo aquellos que estaban en el 20% más alto de los salarios fueron los que se vieron afectados, y también consideraban que esos salarios debían tener entre 10 y 15 anualidades, ¿verdad? Para compensar de que estas personas que ya tenían cierto tiempo en la institución no quedaran con su salario congelado por tanto tiempo. Entonces, sí, lamentablemente, más bien las personas que tienen más años en el sector público son los que van a tener más años de congelamiento salarial. Hola, buenos días, doctora. Bueno, es que la levanté accidentalmente, pero aprovecho, bueno, saludar a don Luis y a todos los presentes, pero el doctor habló de que si un funcionario con salario compuesto sale de una institución X, al regresar 6 meses después, entraría al salario único global. Entonces, la pregunta es que definitivamente queríamos reformar la ley, que es un proyecto que se trabajó con Mideplan para pasarlo a los 6 meses, pero en el caso de la institución Caja, se están hablando de los 30 días. 30 días, es lo que yo entiendo, no sé si le entendí mal al doctor. Un funcionario que esté sin nombramiento 30 días, cuando regrese, después de esos 30 días, entra como funcionario nuevo, prácticamente, no de los 6 meses que mencionó el doctor. Aprovecho para que me aclare esa duda que por ahí me surgió. Muchas gracias, muy amable. Buen día a todos. Gracias. Gracias, doctor. No, la ley lo que dice son 6 meses. No sé si a lo interno de la caja se ha manejado, como usted decía, algún proyecto de modificación, ¿verdad? Que se está solicitando un plazo menor, pero la ley lo que dice es que tiene que pasar 6 meses fuera de la institución
para volver y obtener el salario global. Ahora, esto solo le beneficia a aquellos que tienen un salario compuesto que haya quedado por debajo del salario global, ¿verdad? Si tienen un salario compuesto superior, más bien hay una pérdida, ¿verdad? Cuando regresen, les van a bajar el salario.